Muy bien, quiero entrar a la palabra. Acompáñenme a la escritura, por favor, Hebreos capítulo 4. Tengo una intención esta mañana. El domingo anterior comenzamos a ministrar acerca de este tema del descanso, entendiendo un poco de qué se trata el descanso bíblico, ¿no? Muchas veces pensamos que descansar tiene que ver con dormir o con irnos de vacaciones, pero entendimos claramente en la Biblia que no se trata de eso. Profeta Isaías en el capítulo 40, cuando habla, dice: ustedes no conocen al Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. Él no se cansa, no se fatiga con cansancio. Entendiendo en la Escritura que el descanso bíblico, el descanso espiritual, no tiene que ver con un cansancio físico. O sea, Dios no descansó porque estaba cansado, Dios descansó porque estaba estableciendo un principio, un patrón, un orden. Así que estamos tratando de entender un poco eso. Si usted no lo escuchó, yo le animo que se vaya a YouTube, a Facebook y que pueda escuchar lo que el Señor nos estuvo ministrando para que se ponga al día y podamos recibir todo lo que el Señor nos ha estado ministrando. Así que hoy quiero avanzar un poco en la palabra, quiero continuar ministrando sobre este tema y voy a hablar un poco acerca de Cristo. Es Cristo nuestro reposo. Y quiero que entendamos que la esencia del descanso está en la persona de Jesús. Fue Jesús el que dijo: yo soy vuestro reposo. Entendiendo que en el Antiguo Testamento había una estructura muy clara, donde había un día para descansar, había un año para descansar, aquel año que se llamaba el año del jubileo, donde todas las propiedades eran devueltas, los esclavos eran liberados. O sea, había una estructura muy rígida, muy clara, acerca de cómo funcionaba la estructura del descanso. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, cuando llega la gracia, Jesús dice: escuchen, el Señor del descanso soy yo. Así que nosotros, los que creemos en Él, los que seguimos a Jesús, entendemos que el descanso no tiene que ver, escuche bien, solamente con un día. No es que no tiene que ver con un día, es que no tiene que ver solamente con un día, no tiene que ver solamente con un año, no tiene que ver solamente con una estructura. El descanso bíblico para nosotros tiene que ver con una persona, con la persona de Cristo. Así que todo el que entra a Jesús, todo el que se conecta con Jesús, todo el que permanece en una comunión con Jesús va a vivir en descanso. Y todo el que se desconecta de Él empieza a vivir fuera del descanso que Él tiene la capacidad de proveer. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien, espero que haya absorbido bien lo que dije, porque lo que acabo de decir es la esencia de todo el mensaje. Así que pudiéramos cerrar ya esto, irnos a casa, porque en los próximos minutos te voy a repetir lo que acabo de decir varias veces de diferentes maneras, pero quiero que entiendas que el descanso para nosotros está en la persona de Cristo y fuera de Él no hay descanso. Usted se va a dar cuenta mientras exploramos la palabra y usted va a darse cuenta mientras usted explora su vida que los momentos en los que nosotros nos sentimos más fatigados, estresados, atormentados, donde no hayamos descanso para nuestra alma, usted se va a dar cuenta que usted está experimentando una desconexión con la persona de Jesús. Usted se va a dar cuenta que íntimamente hay cosas que se han desconectado. Y hasta que nosotros no nos conectamos con Él, no experimentamos el descanso eterno que está reservado para nuestra alma. Quiero que preste mucha atención y por favor no me malinterprete. Hay gente que llega el momento donde necesita usar una pastilla, ir a un psicólogo, hágalo si eso es necesario. Pero no nos confundamos ni pensemos que eso es sustituto del descanso permanente. Todo eso se convierte en los medios que usamos para estar mejor, pero que no resuelven, transforman ni restauran todo nuestro interior. Porque lo único que tiene la capacidad de transformar, renovar, restaurar, liberar nuestra alma y hacernos entrar en el descanso eterno no es nada que podemos hacer. Es la persona de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Así que no hay manera de entrar en un descanso eterno, permanente, seguro y eterno si no es a través de la persona de Cristo. Así que tengo la intención esta mañana de que aquellos que no se han conectado con Él se conecten. Aquellos que están desconectados aseguren de volver a conectarse. Y aquellos que creen que están conectados, pues que revisen esa conexión y se aseguren de hacerla cada vez más fuerte. Porque escúchenme, estamos viviendo en una sociedad y en un mundo donde las presiones son cada vez más altas. El estrés es cada vez más alta, las circunstancias adversas son cada vez más altas. Las presiones y las cosas que nos están intentando alar y sacar del foco son cada vez más complicadas.
La iglesia necesita asegurarse de estar en el lugar correcto, permanecer en el lugar correcto, mirar al lugar correcto y estar unido a lo único que necesitamos estar unidos y que garantiza la paz de nuestra alma y la seguridad eterna, que es la persona de Cristo. Amén. Muy bien, Hebreos capítulo 4. Venga conmigo a la escritura, por favor. Dice la palabra: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Diga conmigo, fe. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pon tu mano en tu corazón conmigo por un momento. Le pedimos: Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz esta mañana. Queremos escuchar tu voz esta mañana. Y estamos listos y dispuestos a obedecer tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Voy a intentar explorar un poco Hebreos capítulo 4. Quiero que entendamos algunos de los principios que están puestos aquí en la Escritura, o que el autor de Hebreos está tratando de enseñarnos en este pasaje. Y es todo alrededor de Cristo, es todo alrededor del descanso, que está conectado directamente con la persona de Jesús. Así que quiero conectar esto. El versículo 4 de Hebreos está hablando acerca de lo que ministramos la semana pasada. Dice que Dios descansó en el séptimo día, y nosotros entendemos que ese descanso es un descanso que está dentro de la estructura de la creación. O sea, dice que hubo 7 días, en 6 días Dios creó todo. Hablábamos acerca del fundamento del orden. Los primeros 3 días de la creación, lo que Dios hizo fue ordenar todo, armar una estructura donde Dios ordenó lo que estaba desordenado. Los próximos 3 días Dios creó sobre lo que ya había ordenado. Y entendemos entonces que el séptimo día Dios lo usó para descansar. El principio aquí, importante que entendamos que el descanso de Dios es un descanso para Él, no para el hombre. O sea, el diseño del descanso no es el hombre, el diseño del descanso es Dios. El diseño del descanso fue para Él. Alguien puede irse de vacaciones, dormir todas las horas que quiera, pero si no entra en comunión con el Padre eterno, si no entra al reposo eterno que ofrece la palabra viva, que es la persona de Jesús, pues esa persona no va a tener descanso para su alma. Su cuerpo puede reposar, pero su alma no va a reposar. Porque es imposible que alguien descanse verdaderamente si está desconectado del Dios de los cielos. Porque quiero que entienda que el propósito del descanso no fueron los hombres, fue Dios. Cuando Dios creó el descanso, los hombres no necesitaban descansar. Solamente Adán y Eva existían el 6º día de la creación. Y en el 7º día Dios establece el descanso para él.
Y cuando Dios manda a sus hijos, a su pueblo, a la gente que había liberado de Egipto, los manda a descansar. Hay una conexión muy clara donde el propósito de ese descanso era Él. Ellos tenían que tener comunión con Él, tenían que encargarse de Él, tenían que conectarse con Él. No era solamente parar de trabajar, no era solamente inactividad, era comunión, era conexión, era conectarse con el Dios de los cielos. ¿Están conmigo? Así que en medio de este contexto es importante entender que hay una imagen teológica que yo quiero usar en esta mañana, una tipología que nos va a dar alguna imagen acerca del progreso del descanso en la Escritura. Y voy a comenzar hablando acerca del Edén. Yo quiero que usted entienda que el Edén era un símbolo, una imagen, y era una estructura de reposo eterno y permanente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó dentro del Edén, y en el Edén era el lugar donde el hombre trabajaba, pero no sudaba, porque el trabajo era parte de la santidad, el sudor no. El trabajo era parte del reposo, el sudor era parte del pecado. Cuando Dios creó al hombre, lo mandó a tener intimidad con su esposa dentro del ambiente de santidad, pero no lo mandó a tener dolores, porque la intimidad de un hombre con su esposa es parte de la santidad del matrimonio, de lo que Dios creó. Yo necesito que usted me escuche, porque mientras yo estudiaba la palabra, hubo algo mientras yo leía esto que saltó en mi corazón. Así que yo entendí algo que necesito ministrarte esta mañana. Hay muchos matrimonios que están fuera de orden y están viviendo momentos muy difíciles. Hay mucha gente que está experimentando tentaciones, pecados, pruebas y que está expuesta a un montón de cosas. Escúchenme por qué. Porque han dejado de vivir de acuerdo al orden que Dios estableció en el ambiente de santidad. La intimidad para el matrimonio no era pecado. La intimidad no surgió a causa del pecado. La intimidad no surgió a causa de la desconexión ni la desobediencia del hombre con Dios. La intimidad en el matrimonio surgió a causa de la instrucción de Dios dentro del ambiente de perfección. ¿Me está siguiendo? Te voy a decir lo que eso significa. Porque el apóstol Pablo le habla a los matrimonios y le dice: oye, no se separen. No se separen a menos, y esa separación no tiene que ver con estar juntos en el mismo lugar, tiene que ver con intimidad sexual. Pablo les está hablando: no se desconecten, no se separen, a menos que sea para orar, para buscar al Señor en mutuo acuerdo, y cuando regresen de la oración, de nuevo, porque eso los va a mantener unidos. Escuche, porque es parte del diseño. Es parte de la intimidad de lo que es parte de la intimidad de lo que Dios creó. Así que la intimidad sexual dentro del matrimonio no es parte de las consecuencias del pecado, es parte del diseño de la santidad. ¿Escuchó eso? Lo que viene como consecuencia del pecado es el dolor de la multiplicación, no la multiplicación. Así que Edén es creado como un diseño de reposo y de descanso, donde el hombre trabajaba, pero no se cansaba. Génesis capítulo 3 es el momento donde después de que el hombre peca, Dios pronuncia las 4 maldiciones, y lo que Dios maldijo es todo lo que estuvo involucrado en el pecado. Dios maldice al hombre, maldice a la mujer, maldice a la tierra, maldice a la serpiente. Usted recordará cuando Dios le habla al hombre y le dice: del sudor de tu frente es que vas a comer. A la mujer le dice: vas a dar a luz con dolores de parto. A la tierra le dice: la tierra va a producir frutos malos, espinos, cardos. A la serpiente le dice: te vas a arrastrar. Así que Génesis capítulo 3 marca un antes y un después en el reposo eterno que Dios había determinado para la humanidad. Edén es un ambiente de reposo. Edén es un ambiente de descanso. Edén es la figura que Dios había diseñado para que fuera multiplicada la creación que Él había creado dentro de su descanso eterno. Así que ¿qué ocurre? Ocurre que el hombre peca, y cuando el hombre peca, la desobediencia hace que el descanso del hombre fuera roto, fuera quebrantado, fuera partido. Porque ahora el hombre tiene que salir de Edén. Fíjese que Edén no cambió. Lo que cambió fue el lugar en el que el hombre estaba. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Edén no cambió porque el diseño de Dios no cambia. Edén no cambió porque el plan de Dios, la estructura de Dios, los propósitos de Dios, los destinos de Dios no cambian. Lo que cambió fue el lugar donde el hombre estaba. El hombre dejó de descansar no porque Edén cambió, sino porque salió de Edén a causa del pecado.
Quiero que entienda que la mayoría de nuestra falta de descanso no está en las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, porque los propósitos de Dios no van a cambiar nunca. Los planes de Dios no van a cambiar nunca. El destino de Dios no va a cambiar nunca. Y lo que Dios estableció va a pasar. Dice la palabra que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que Él es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por los siglos. Por tanto, yo necesito que usted vea en la palabra que Edén no cambió. Edén no cambió de lugar, Edén no cambió de estructura, Edén no cambió de propósito. Lo que cambió no fue Edén. Lo que cambió fue el hombre, el lugar en el que el hombre estaba. El hombre dejó de descansar porque salió del lugar donde tenía que estar. El hombre perdió el descanso eterno porque desobedeció a Dios y salió del lugar donde Dios lo había colocado para que descansara. ¿Usted me sigue? Así que la falta de descanso que nosotros experimentamos, quiero que entienda que no está en las circunstancias a nuestro alrededor, no está en las pruebas a nuestro alrededor, no está en las presiones a nuestro alrededor, no está en los conflictos a nuestro alrededor, está en el lugar donde usted y yo permanecemos o dejamos de permanecer. Todo el que permanece en el lugar donde Dios lo plantó y lo estableció, aunque vengan las pruebas, los conflictos, las guerras, las situaciones complicadas, va a ver la gloria de Dios, la mano de Dios, la presencia de Dios y el descanso de Dios en medio de su vida. Pero usted puede estar viviendo un tiempo de aparente paz en el momento en que se sale del lugar donde Dios lo... Y estoy hablando de un lugar espiritual, olvídese de lo físico. Estoy hablando del sitio espiritual donde Dios te puso y lo que Dios te mandó a hacer. En el momento en que usted se sale de la conexión con el Dios del cielo, escuche, todo se vuelve un caos. Porque el descanso no está conectado a las circunstancias, sino al lugar donde nosotros estamos parados. Escúchelo de nuevo, Edén no cambió. Lo que cambió fue el lugar donde el hombre estaba. Porque Edén siempre hubo reposo y siempre hubo descanso. En el momento en que el hombre se salió de allí, perdió el descanso que Dios había establecido. Quiero que entienda que mientras esto es una realidad, mientras se quebranta este diseño de descanso que Dios había establecido, mientras el hombre se sale del lugar donde Dios lo había puesto, a causa del pecado tiene que salir, porque nadie puede... Hablamos la semana pasada acerca del orden de Dios, ¿verdad? Y dijimos que el fundamento del descanso es el orden de Dios siendo establecido. Nadie puede pretender vivir en desobediencia, en pecado, desconectado con el Señor y pretender habitar en el Edén espiritual de Dios. ¿Escuchó eso? Nadie puede vivir en pecado, en desobediencia y en desconexión con el Dios del cielo y pretender permanecer en el Edén espiritual de Dios. Hebreos capítulo 4, quiero leer el versículo 8 para poder avanzar un poco en la palabra. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Voy a tratar de explicar esto un poco, pero el autor de Hebreos está haciendo referencia a la tierra de Canaán, cuando está hablando acerca del reposo de Israel y de otro día. Voy a intentar explicarlo un poco, pero está haciendo referencia a otra figura teológica, o a otra figura, a otra tipología en la Escritura, acerca del reposo. O sea, Canaán para los israelitas fue una tierra de reposo. Canaán para los israelitas fue un lugar de descanso. Después de la guerra, después de toda la temporada de batalla, usted recordará que dice la palabra que en el momento en que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, pisó Canaán, dice que el maná cesó, o sea, no cayó más maná. Porque mientras ellos estaban en el desierto dando vuelta a los 40 años, Dios les estuvo proveyendo y el maná estuvo siendo derramado para que ellos hicieran uso del maná. Pero en el momento en que ellos pisaran la tierra prometida, la tierra de la promesa, la tierra del descanso eterno, la tierra que fluía leche y miel, entonces
El maná nunca más cayó porque no lo iban a necesitar. Así que ellos vienen delante del Señor, bueno, ¿por qué ya no cae maná? Y claramente la voz de Dios es, los hice traer a una tierra donde no necesitan que el maná caiga. O sea, es una tierra donde hay leche, donde hay miel, donde hay fruto, donde hay abundancia, donde ustedes van a tener todo lo que necesitan. Quiero que entienda que Canaán para los israelitas es una figura de reposo, es una figura de descanso, pero usted y yo necesitamos entender que Canaán es una figura de descanso temporal, es una figura de descanso que no es permanente, es una figura de descanso que no es eterna, es una figura de descanso que nos está mostrando algo de lo que Dios quiere hacer, pero no la plenitud de lo que Dios quiere hacer. Al punto de que los israelitas tuvieron que salir de Canaán muchas veces, al punto de que después de que entraron en Canaán todavía experimentaron guerras, batallas, conflictos, al punto de que todavía Dios les tiene que reclamar y mandar profetas una y otra vez, porque ellos se desconectaban del Señor, se apartaban del Señor, se iban detrás de otros dioses, y Dios tenía que estar alándoles las orejas y trayéndoles al sitio correcto una y otra y otra y otra vez. Canaán es un lugar donde hay descanso, pero un descanso temporal y un descanso que tiene que ver completamente con la gracia, con la presencia de Dios. Yo pensaba, meditaba en la Escritura mientras oraba por todo esto y yo decía, bueno, cuánta gente no hay que ha entregado su vida a Jesús, que le está sirviendo a Él, que le ama a Él, pero está viviendo un descanso muy parecido al de Canaán. Un descanso donde todavía necesitan ser reenfocados, que el profeta hable y que puedan entender lo que tienen que hacer, porque están en Canaán, pero en Canaán en medio de batallas. Pero están en Canaán, pero adorando ídolos que no deberían estar adorando. Quiero que entiendas que Canaán es una figura de reposo, pero no perfecta. Canaán es una figura de descanso, pero no en la plenitud y en el ideal de Dios. Los israelitas que no entraron en Canaán murieron. Hubo muchos que estaban allí, tuvieron que salir, entraron a un periodo donde los habitantes de los otros pueblos y donde los habitantes de las otras tierras les gobernaron, les masacraron, les saquearon sus tierras, y eso pasó varias veces, un periodo de tanta cautividad, de exilio, de tanto dolor para los israelitas, y pareciera que el descanso de Israel estaba siendo flaqueado, se había acabado. Pero en el Salmo 95, versículo 7 de Hebreos capítulo 4, el autor de Hebreos está haciendo alusión al salmista David y a lo que él dice en el Salmo 95. En el Salmo 95 David está hablando acerca de este descanso y está diciendo que Dios les había dado otra oportunidad, otro día para volver a entrar en el reposo de Dios. Así que David dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tal parece que los corazones endurecidos no pueden disfrutar descanso. Tal parece que aquellos que deciden endurecer su corazón se quedan afuera del descanso que Dios ha preparado para los que son suyos. Venga, recíbamelo por favor. Los corazones endurecidos se quedan sin descanso. Versículo 9 de Hebreos 4. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Versículo 9 y versículo 10 de Hebreos capítulo 4 está haciendo una alusión directa a la persona de Cristo. Está conectando directamente el reposo con Cristo. Quiero que me siga la figura teológica que estoy tratando de usar esta mañana. Dios crea Edén como una figura de descanso permanente, de la cual el hombre tiene que salir a causa de su pecado y a causa de su desobediencia. Dios diseña Canaán como un lugar de reposo temporal, porque lo eterno, lo verdadero, lo perfecto todavía no había sido manifestado. Así que Dios trae a su pueblo, a Canaán, como una figura de descanso, pero como una figura de descanso temporal, no eterna, no perfecta, no plena.
y Dios tiene entonces que traer a la persona de Cristo. Usted recordará aquella parábola en la que Jesús está hablando y está diciendo, había un señor que era rico, tenía su finca grande con muchos trabajadores y él se fue a vivir a otro lugar, dejó la finca produciendo, al año mandó a uno de sus siervos a que viniera a buscar las ganancias. ¿Se acuerda de eso? Dice que cuando él va a buscar las ganancias, los que estaban trabajando en la finca no le querían mandar las ganancias, así que mataron a aquel hombre y lo enviaron muerto para atrás. No, nunca llegó con las ganancias. Así que el dueño hizo esto una y otra vez y mandó uno tras otro de sus siervos a buscar las ganancias. Las ganancias nunca regresaron porque esta gente mataban a cada uno de los enviados que venían. Hasta que aquel hombre dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo, a ver si a mi hijo lo respetan, lo obedecen, a ver si a mi hijo no le hacen lo mismo, no me lo matan, me envían las ganancias con mi hijo. Pero dice que cuando el hijo llegó a este lugar, al hijo le hicieron exactamente lo mismo y también lo mataron. Jesús dijo, eso es lo mismo que está pasando conmigo, con el Hijo de Dios, con el reino de los cielos. Quiero que entiendas que durante todo este tiempo, desde Edén, Canaán hasta Cristo, Dios estuvo enviando su voz a través de patriarcas, a través de profetas, a través de gente que vino con claramente la voz de Dios, el llamado de Dios al pueblo. Y lo que vemos en la Escritura desde el principio hasta que Cristo llega es un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que había experimentado gracia, misericordia, poder, milagro, voz, dirección, pero un pueblo que había decidido mantener su corazón duro y alejado de Dios. Por tanto, estaba en Canaán, pero no tenía descanso porque su corazón estaba lejos del Señor. Podían estar en cualquier circunstancia, pero no experimentaban la plenitud de Dios porque su corazón estaba lejos del corazón del Señor. Así que el Dios del cielo envía a su Hijo unigénito, a Jesús, Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero Eterno, el Inmolado. El alfa, la omega, el principio, el fin, la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Envía a Cristo, lo envía a la tierra, lo envía con una misión clara. Jesús vino para morir, para resucitar, para reconectar al hombre con Él. Y quiero que entiendas que Jesús es la figura perfecta y eterna del descanso de Dios. Jesús vino a traer lo que el hombre había perdido, ese descanso, ese reposo, esa comunión, esa conexión, esa cercanía con el Padre que el hombre había perdido a causa del pecado y había tenido que ser sacado del lugar de la perfección. Ahora el Padre envía a su Hijo, a su único, a su amado, precisamente para restaurar esa comunión, para restaurar esa relación, para restaurar ese descanso eterno de Dios en el hombre. Envía a Jesús. Quiero que entiendas que Jesús cumple lo que Josué no pudo cumplir en Canaán. Jesús cumple lo que aún el hombre no pudo cumplir en el Edén. Jesús viene a establecer algo que no tiene que ver con las buenas obras del hombre, ni con dinero, ni con trabajo, ni con servicio. Jesús viene a ofrecer algo que solamente lo obtenemos por pura gracia, por pura misericordia, por el amor del Padre derramado en un corazón y en un cuerpo que fue molido por amor a nosotros. Mateo capítulo 11, necesito leer este texto. He hablado de él, pero déjeme leerlo, por favor, acompáñeme a la palabra. Mateo capítulo 11. Versículo 28 dice la Escritura: venid a mí, todos los que están trabajados, y yo les haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por alguna razón, a veces nosotros pensamos que la intención de Dios de levantar el yugo sobre nuestros hombros es dejarnos sin yugo. Es dejarnos sueltos, como para que vayamos a donde querramos, hagamos lo que querramos, pensemos lo que querramos. Pero quiero que entiendas que
el apóstol Pablo en muchas ocasiones habla precisamente de esto, de cómo la intención del Señor es levantar el yugo de la esclavitud, pero Jesús está diciendo con claridad que hay un yugo que Él tiene y que Él está listo para poner sobre aquellos que vienen a Él. Quiero que entiendas que la intención de Jesús es levantar sobre ti y sobre mí el yugo y el peso de la esclavitud, pero Él está listo, Él tiene un yugo para poner sobre aquellos que están listos para unirse a Él. Nadie que no esté viviendo sometido al yugo de Cristo está verdaderamente unido a Él. Venga, escuche esto, por favor. Alguien que cree que está unido a Cristo, pero no está llevando el yugo de Cristo, no está verdaderamente unido a Él. Porque la unión con Él tiene que ver con estar sometido al yugo que Él está listo para poner sobre aquellos que vienen a Él. Así que alguien puede cantar muy bonito, venir todos los domingos, dar mucha ofrenda, pero si no está sometido al yugo, no está verdaderamente unido a Cristo. Quiero que entiendas que el Dios del cielo está listo para arrancar el yugo de la esclavitud. Eso es lo que la palabra promete. Pero hay un yugo que Él está listo para poner. Quiero que escuche lo que voy a decir. El contexto de este pasaje tiene que ver con el descanso, no con el yugo. Está hablando del descanso que Dios quiere ofrecer. Dice, ¿quiénes son los que están trabajados y cargados? Por favor, sígame un minuto porque esto es impresionante. Jesús está diciendo, ¿quiénes son aquellos que están cansados, cargados y trabajados? Descanso. Él dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Ojo aquí, en el próximo texto, entonces dice, yo les voy a poner mi yugo. Porque el yugo que yo tengo para poner es fácil y es ligero. Escúchenme por favor. El contexto del texto es el descanso. El yugo de Dios está destinado para aquellos que descansan en Él. Oh, bendito Dios. El yugo que Dios ha prometido poner sobre nosotros está destinado para aquellos que ya han venido a Él y que ya están descansando en Él. Escuche, por favor, porque no hay descanso para aquellos que están fuera del yugo. Él está diciendo, ¿quiénes son los que están trabajados y cargados? Por favor, entienda la profundidad de lo que Jesús está hablando. Él está diciendo, ¿quiénes son los que están trabajados y cargados? Porque aquellos que están trabajados y cargados son aquellos que no están en mí y son aquellos que no están sometidos al yugo. ¿Quiénes son aquellos que están trabajados y cargados? Él dice, vengan. ¿Lo escuchó? Vengan. ¿Por qué vengan? Porque no están. Aquellos que están trabajados y cargados. Y por favor, no me malinterprete. No me malinterprete. Yo soy consciente que en estos días que estamos viviendo y en esta sociedad que estamos viviendo hay presiones que experimentamos, hay circunstancias difíciles, hay momentos complejos, hay temporada de estrés, hay momentos difíciles que uno se llena de ansiedad, de dolor, de preocupación. Por favor, escúcheme, no me malinterprete. No está mal vivir eso. Los profetas de Dios estuvieron en depresión, los apóstoles quisieron suicidarse, la gente que sirve al Señor y la gente que vive para Dios pasa momentos difíciles en la vida. Eso está más que claro, pero escuchen muy bien lo que estoy hablando. Estamos hablando de temporadas y de momentos, no del estilo de vida de aquellos que viven para el Señor. ¿Me escuchó? Usted puede vivir momentos difíciles, claramente. Podemos vivir momentos de estrés, de dificultad, de depresión, de ansiedad, claramente. Pero eso no se puede convertir en el estilo de nuestra vida. Si ese es el estilo de nuestra vida, hay una sola indicación de lo que eso significa. Que necesitamos escuchar al Hijo de Dios diciendo, ven, ven, ven,
El contexto es el descanso. Él está diciendo a aquellos que están viviendo trabajados y cargados. No un momento, no una temporada, no una circunstancia. Aquellos que están viviendo permanentemente en una condición de carga, donde no hay plenitud, donde no hay disfrute, donde no hay gozo, donde no hay paz, donde no hay presencia de Dios, voz de Dios, palabra de Dios. Aquello se ha convertido en el estilo de tu vida, en la condición de tu vida. Entiende que Él está diciendo, ven, porque el yugo de Dios produce paz, gozo, libertad. Escucha, si tú y yo pensamos que estamos unidos al yugo de Dios y estamos viviendo en carga y en estrés todos los días de nuestra vida, por favor escúchame, ese yugo tiene otro nombre, porque el de Él produce paz, gozo, libertad, restauración, sanidad, plenitud. El de Él es fácil y es ligero. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Ya casi estoy terminando. No sé si me pueden ayudar aquí. Casi voy a terminar ya. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús le dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Voy a reservar para el próximo mensaje el concepto del Shabbat, del día de reposo, de las implicaciones que tiene eso para nosotros en el día de hoy. Pero quiero que entiendas algo muy claro. Para nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, el descanso, el Shabbat, no tiene que ver con un día, tiene que ver con la persona de Cristo. El descanso de nuestra alma no está en apartar un día para dejar de trabajar, está en vivir sometidos a la persona de Jesús, estar conectados con Él y en comunión con Él. Pero Jesús está hablando aquí con estos fariseos. Los discípulos están agarrando comida el día del reposo, comiendo con las manos y haciendo las cosas que ellos acostumbraban a hacer. Los fariseos se molestan, le dicen, hey, mira lo que tus discípulos están haciendo, eso no es lícito. Jesús trae un ejemplo que es bastante controversial en la Escritura. Es el ejemplo del momento en que David estaba siendo perseguido por Saúl, entra y agarra los panes de la proposición del templo. Y esos son los panes que David come y le da a comer a las personas que están con él. Es un ejemplo bastante complicado porque no era algo que era permitido, sin embargo David lo hizo y Dios lo permitió. No era algo que estaban supuestos a hacer. El pan de la proposición nadie podía comerlo, sino solo los sacerdotes. Sin embargo David lo hace y Dios se lo permite. Y Jesús está usando el ejemplo de lo que David hizo cuando supuestamente no era lícito, pero Dios lo permitió porque había un propósito espiritual que era superior a lo que ellos estaban viviendo. Así que en este momento Jesús estaba tratando de dar una enseñanza espiritual que era superior a lo que ellos estaban viviendo. Y usa precisamente el ejemplo simbólico del Antiguo Testamento, que es el momento donde David agarra los panes de la proposición, lo come y lo da a las personas que andaban con él. Pero Jesús está tratando de dar una enseñanza puntual, que es lo más importante de todo este texto. Él les está diciendo, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Jesús es el dueño, es el Rey, es el Señor del día de reposo. Iglesia, necesito que escuches esto por
probablemente quinta o sexta vez en estos minutos. No hay reposo sin Él. Yo necesito esta mañana que intencionalmente usted piense, porque en nuestros momentos de mayor carga, te vas a dar cuenta que son momentos de desconexión. Necesitamos conectarnos con la fuente que es Cristo y asegurarnos de mantenernos conectados a Él todos los días de nuestra vida. Yo necesito decirte, como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Dice, es por eso que mis pies no se doblarán y que yo no caeré. Es por eso que yo me mantendré firme. Escúchalo de nuevo. Porque mientras nuestros ojos estén enfocados en todo lo que vamos a estar viviendo a nuestro alrededor, se nos van a absorber la fuerza, la energía, la pasión. Se nos va. Porque ese es el propósito del infierno en estos días: matar, robar, destruir, separarnos del Señor. Escucha, hay muchos de ustedes que ya Satanás no va a luchar para apartarte del Señor, porque tú eres de Cristo, amas a Cristo, vives para Él. Pero escucha lo que te voy a decir: Él no va a intentar separarte de Cristo. Lo que va a intentar es cambiar el enfoque de tus ojos. Por favor, recíbemelo, pero con todo tu corazón, porque lo estoy hablando de parte del Señor en esta mañana. Porque hay algunos de nosotros en este lugar que ya nos hemos entregado a Él y sabemos que somos de Él. Tú amas a Cristo con todo tu corazón. Tú sabes que vas a vivir tu vida entera para Él. Él no va a tratar de alejarte del Señor, porque Él sabe que no te vas a ir. ¿Sabes qué va a hacer? Cambiar el enfoque de tus ojos. Que pongas el enfoque de tus ojos en las circunstancias a tu alrededor y en todo lo que estás viviendo, porque en ese momento vas a dejar de mirar al Dios de gloria, vas a dejar de descansar y te vas a perder la plenitud que está reservada para aquellos que viven en Él. Alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque el socorro de tu vida viene del lugar donde tienes puestos tus ojos. Donde tienes puestos tus ojos es ahí donde estás esperando tu socorro. Escúchalo de nuevo, por favor. Donde tienes puestos tus ojos es el lugar de donde estás esperando que venga tu socorro. Cuando tus ojos están en un hombre, cuando tus ojos están en un lugar, cuando tus ojos están en un gobierno, cuando tus ojos están en un trabajo, de ahí estás esperando que venga el socorro de tu vida. Así que David decía, yo lo entiendo con mucha claridad. El socorro de mi vida no viene de un hombre, no viene de un gobierno, no viene de un sistema, no viene de un país. Viene de una sola persona, de los cielos, de aquel que está sentado en el trono, de aquel que merece toda la gloria. Por tanto, yo levanto mis ojos a Él y lo miro a Él y espero el socorro de mi vida de Él. Eso es descanso. Porque mientras nuestros ojos estén mirando todo nuestro alrededor, no podemos descansar, porque no podemos confiar. Porque no estamos esperando el socorro de nuestra alma del lugar correcto. Si confías en el Señor y entiendes con claridad que el socorro de tu alma viene de Él, necesitas mantener tus ojos fijados en Él y no en ninguna otra cosa. En ninguna otra cosa. Quiero que entiendas que el reposo es escatológico. Tiene que ver no solo con lo que ya pasó, no solo con lo que está pasando, sino con lo que va a pasar. El reposo de Dios y el reposo de Cristo es escatológico. Tiene que ver con el fin de los tiempos. La persona de Cristo, Jesús el Mesías, vino a la tierra para abrir un camino donde dice la Escritura que cuando Él muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasga en dos a la mitad. Él está abriendo un camino de comunión, es un camino de acceso al Padre, donde dice que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Nadie, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Quiero que entiendas que el reposo de Dios es escatológico, porque
Dice la Escritura que los cielos y la tierra van a pasar, es su palabra lo que no va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia que Dios va a traer al final del tiempo, después de que todo sea destruido, cielo nuevo, tierra nueva, un cuerpo glorificado, un hombre nuevo para una nueva tierra. Escucha, es el Edén de Dios prometido, sin pecado, sin contaminación, sin ansiedad, sin separación. Es el Edén que Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios lo va a renovar y lo va a traer de vuelta para que usted, que vivió para Él, que le amó a Él, que entró en el reposo de Cristo en el tiempo presente, disfrute el reposo de Cristo para el resto de la eternidad, en el lugar donde no va a haber llanto, ni dolor, ni lágrimas, donde no va a haber crujir de dientes, donde no va a haber sol, ni estrellas, ni luna, sino que el sol de justicia, quien es Cristo, alumbrará para siempre, donde estaremos postrados delante de Él, adorándole para la eternidad, en las calles de oro y en el mar de cristal, donde viviremos para exaltarle y glorificarle todos los días de nuestra vida para siempre. Escucha, la única manera de entrar en el reposo eterno de Dios es entrar en el reposo de Cristo ahora. Si no entramos en el reposo de Cristo ahora, no estamos calificados para entrar en el reposo de Cristo en la eternidad. ¿Sabe qué es lo que va a hacer el Padre cuando lleguemos a la eternidad? Va a buscar el yugo. Mateo capítulo 11, ¿se acuerda que leímos? Entras en el reposo, te pongo el yugo. Lo que el Padre va a hacer en la eternidad es buscar el yugo. ¿Cuál es el yugo que está sobre tus hombros? ¿A quién estás unido? ¿A quién estás sometido? ¿Bajo qué gobierno estás viviendo? Cuando el Padre ve el yugo, entonces va a determinar quién entra en el reposo y quién no. Él va a mirar el yugo y va a decir: siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el reposo eterno de tu Señor. Yugo. ¿A qué estamos unidos? ¿A qué estamos sometidos? ¿En qué reposo estamos viviendo? Determina el reposo de nuestra eternidad. Pregunto en esta mañana: ¿estamos tratando de ganar el amor de Dios y el reposo de Dios con todas nuestras buenas obras? Escucha, yo sé que buenas obras a veces suena muy feo, pero tristemente vivimos en una generación donde decimos que somos salvos por gracia, pero nos pasamos la vida tratando de conquistarlo con todo lo que hacemos. Yo necesito decirle a la iglesia esta mañana, esta tarde ya, mientras ese sea nuestro pensamiento, necesitamos arrepentirnos y volver al evangelio verdadero. Porque el evangelio verdadero lo que nos enseña es que usted y yo, la única manera que tenemos para llegar al Padre y la única manera que tenemos para vivir en Él por el resto de la eternidad, no es con todo lo bueno que podamos hacer, es viviendo sometidos y unidos a Él. ¿Están tus expectativas, tu vida clara acerca del descanso eterno de tu alma? Mi pregunta para nosotros en esta mañana: ¿el yugo que estás llevando te está cargando o te está haciendo descansar? ¿El yugo que está sobre tus hombros y al que estás sometido te está añadiendo carga o te está haciendo descansar? Mi pregunta más importante en esta mañana: ¿te estás deleitando en Jesús y en su presencia? ¿Te estás deleitando en Él? Porque quiero que entiendas que el yugo y estar unido a Él no tiene que ver con saber quién Él es. Tiene que ver con una comunión íntima. Ponte sobre tus pies, por favor. Te voy a pedir que tomes un momento. Es tu propia oración, tú y Dios.
voy a invitar a que revises dentro de tu alma. ¿Estás unido a Él o no? No de concepto, en la realidad de tu vida. ¿Cuán conectado estás verdaderamente con Él? ¿Cuán sometido estás al yugo que provee Él? ¿Estás disfrutando su presencia, su gracia? Cierra tus ojos, habla con Él por un momento. Quiero que entiendas que el autor de Hebreos comienza este capítulo en el versículo 2 y está diciendo: ellos no pudieron entrar en el reposo porque no tuvieron fe. Versículo 5 dice que ellos no pudieron entrar en el reposo a causa de sus desobediencias. Versículo 11, casi al terminar, está diciendo: esfuércense en entrar en el reposo de Dios. Escucha esto, porque entrar en el reposo está conectado a nuestra obediencia y a nuestra fe. Ellos no pudieron entrar en el reposo porque no tuvieron fe y porque fueron desobedientes. Dice el autor de Hebreos: esfuércense, no en sus obras, pero en la fe. Cierra tus ojos, por favor, un minuto, habla con Él. Tu propia oración, tus propias palabras con Él. Pídele: Señor, ayúdanos a entrar en tu reposo que es eterno. Ayúdanos a estar unidos a ti, sometidos a ti. Y si encuentras que en algún momento ha habido algún tipo de desconexión con Él, si encuentras esa sensación o esa realidad en tu vida donde te das cuenta que a veces se nos va por las presiones, por las circunstancias, por lo que está pasando a nuestro alrededor, se nos va la pasión, se nos va el deleite. Nos enfocamos en tantas cosas menos en lo que verdaderamente es importante. Miramos a tantos lugares menos al único lugar que no deberíamos dejar de mirar. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos enfocados en ti.